Bueno, la palabra sedimentamiento viene como una interpretación corriente que significa material sólido que ha sido depositado por unos agentes que llegan a transportar el agua, el hielo y el viento. Su sedimento no solo es un elemento primordial de la roca formada, porque llegan a ser depositadas de materiales sólidos por intermedio del agua, sino también por acción química. Del viento viene a ser su depósito eloico, como pueden ver en la imagen, y del hielo viene a ser su depósito glaciares. Ingeniero, ¿hay alguien que está solicitando entrar al sector? Es un tal Sí. Nava Morales. Sí. Ya. Acéptele, por favor. Un momento que no puedo... ¿No se puede? No, Claudia, la certeza solo que no puedo cambiar de página. Voy a ver. Ya, van a disculpar, sigo. Las rocas sedimentarias son aquellas formadas a partir de un sedimento que han sido sometidos por cambios internos, que viene a ser físico y químico, y que esto conduce a una litificación, que viene a ser de sedimentos compactados o consolidados. Los sedimentos consolidados esencialmente son rocas sólidas, hechas de materia que han sido son cementadas a este tipo de sedimentos. O sea, en otras palabras, viene a ser como agua subterránea que fluye a través de fracturas o espacios poros. Y el sedimento compactado es un proceso físico, por lo cual se llega a consolidar por una producción del espacio poroso a medida de los granos que impactan en una forma más estrecha. Gracias. Buenos días, ingeniero. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, es que no sé por qué no puedo cambiar de página. Ay, que tenés que darle un clic a la pantalla y después intentar cambiar. Es que al prender y apagar tu cámara y micrófono, como que se congela el PowerPoint. Ah, ya, a ver si eso, gracias, vas a disculpar. Ahora sí. Buenos días, ingeniero. Yo le voy a explicar las fases sedimentarias. Las fases sedimentarias se pueden definir como un conjunto de sedimentos que pueden ser definidos o separados uno del otro. Sus características son textuales, composicionales y estructurales de un depósito sedimentario que resulta de la acumulación y modificación dentro de un ambiente sedimentario particular. Este concepto se refiere a la suma de las características de una unidad sedimentaria que es pequeña en escala. Siguiente diapositiva, por favor. Así, por ejemplo, tenemos las fases sedimentarias observacionales, que está entre ellas está la litofases,
que esta está caracterizada por... Esta tiene características físicas. La litofasie puede diferenciarse por su fase de litología, la textura de la mineralogía, la granulometría y el ambiente depositacional que esta genera. Está la biofasie. Esta tiene un contenido fosilífero. Esta tiene un término que se utiliza para determinar la unidad de roca que tiene el conjunto de fósiles característicos de un medio ambiente particular. Por lo tanto, puede haber varias biofases en una sola roca sedimentaria. Ignofacies. Esta tiene contenido fósiles. Se conocen también como pistas fósiles o son huellas de la vida de los diferentes organismos, como resultado de la interacción del sedimento con otros organismos. En esta fase sedimentaria podemos identificar la litología, que esta estudia las rocas, también el tamaño del grano, la estructura sedimentaria, el color del sedimento, la composición mineral, el contenido fosilífero, contactos litológicos, el espesor del sedimento, la estructura biogenética y las variaciones laterales. Siguiente diapositiva, por favor. Para la identificación de la facies tenemos estas tres variaciones. La asociación de las facies está constituida por varias facies que ocurren en combinación, típicamente representan al ambiente de sedimento particular. La siguiente es la asociación de la fasie. Es una asociación de las facies que en su orden vertical, que es un orden vertical muy característico. Por ejemplo, están las facies lluviales, las facies deltaica y la facie de estuario. Es un grupo de facies que guardan una relación física y genética entre sí. Está después el análisis de la fasie. Esta es la interpretación de los extractos en los términos de ambiente del depósito o sistema de depósito, comúnmente basado en la amplia variedad de las variaciones. Gracias, ingeniero. Buen día, ingeniero. A mí me toca exponer ambientes y depósitos sedimentarios. Ambiente y depósitos marinos. Se dividen en 4 zonas. Sí, son zona litoral, zonas de agua poco profundas, o nerítico, zonas de aguas profundas o batial y zona abisal. La zona litoral es una zona de transición entre el continente y el mar, junto con los deltas y los estuarios, que son los deltas. Los deltas es un accidente geográfico convexo formado en la desembocadura de un río, en un lago o el mar, a través de los sedimentos que deposita la corriente. Que son los estuarios, es un cuerpo de agua parcialmente cerrado que se forma cuando las aguas dulces provienen de los ríos y quebradas, fluyen hacia los océanos y se mezclan con el agua salada del mar. Estas dos formas, los deltas y los estuarios, constituyen principalmente las desembocaduras de los ríos, en los mares, océanos, lagos y en otros ríos más grandes. Un ejemplo sería lo que vendría a ser el río Amazonas cuando viene a desembocar en el océano Atlántico. Zonas de agua profunda nerítica. Incluye toda la plataforma continental, tiene 200 metros de profundidad y el material que se encuentra en esta zona sería la arena fina y el depósito orgánico. Zonas de agua profunda. Perdón, ingeniero, siguiente diapositiva. Gracias. Zonas de agua batial. Se tiene desde el extremo de la plataforma continental hasta una profundidad cerca de los 2.000 o 3.000 metros. Es aproximadamente
la profundidad donde llegan los materiales terrígenos. Y el material que se encuentra acá sería lodo, arcilla, limo y fango. Y la zona abisal, lo que vendría a ser la zona más profunda del océano. La zona abisal es todo lo que está por debajo de las aguas profundas y ocupa la mayor área de toda la zona. El material que se encuentra aquí principalmente es el lodo marino. Gracias. Va a continuar, compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Ya continuando con el siguiente punto, ambientes y depósitos continentales. Estas están constituidas, se clasifican en 4 puntos: depósitos aluviales, lacustres, glaciales y eólicos. Los aluviales, estos depósitos están formados por sedimentación de materiales arrastrados por los ríos, quebradas o demás corrientes que sean llevadas por el agua siempre y cuando intervenga la gravedad sobre ella. Los depósitos lacustres. Estos depósitos están formados por la sedimentación, lagos o lagunas existentes que tienen alguna antigüedad o que ya desaparecieron en su momento. Estos depósitos están constituidos por suelos firmes o arcillas que estas se dan por la baja velocidad de la corriente. Siguiente punto, por favor. Siguiente diapositiva. Los depósitos glaciales conforman un grupo muy grande de suelos constituidos por partículas que son transportados y han sido arrastrados por glaciales, que los glaciales son grandes masas de hielo en movimiento, o también por las aguas resultantes al fusionarse con los glaciales. El escombro de un glacial es arrastrado, se deposita generalmente porque la masa de hielo que lo transportaba se funde o alcanza su nivel de solidificación. El siguiente punto es depósitos eólicos. Podemos frecuenciar en sitios arenosos o en sitios desérticos. Estos depósitos eólicos van con la ayuda del viento. A través del viento van llegando partículas extremadamente superfinas con la arena, y son depósitos en sitios como dunas, que son montículos de tierra, como podrán presenciar ahí en la imagen. La siguiente, compañero. Disculpe, ingeniero, creo que la compañera que en nuestra clase era el punto 4, no está presente. Cualquiera tiene que suplir, ¿no? Porque todos deberían estar preparados para dar el tema uno solo, ¿no? Entonces cualquiera puede leerlo, no hay ningún problema. No entró siempre, ¿no? No entró. Bueno, vamos a tener que... Yo lo voy a leer, ingeniero, su parte de la compañera, y después me toca a mí. Lino Morales, ¿no? Que no entró. Sí, ingeniero. Ya, ok. Puede leer cualquiera, no hay problema. Bien, yo voy a leer la parte que le tocó a mi compañera Lino Morales, y tiene que ver con caracteres texturales, ¿no? La composición mineral de las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos a partir de partículas de diversos tamaños transportados por agua, el hielo o el viento, ¿no? Que estos son agentes erosivos, pero también cumplen la función de transportar sedimentos, ¿no? Pueden formarse tanto a orillas del río, fondo de los barrancos, valles, lagos, mares y la desembocadura de los ríos. Siguiente, por favor. Clasificación de los minerales que constituyen las rocas sedimentarias, ¿no? Tenemos los minerales alóctonos. Estos se clasifican en minerales residuales y minerales hipergénicos.
¿ya? Los minerales residuales son debido a la resistencia propios de la roca de origen. Estas rocas contienen cuarzo, feldespato, litoclastos, bioclastos y minerales pesados, ¿no? Y los minerales hipergénicos son los formados por la meteorización. Estos contienen, por lo general, arcillas, óxidos e hidróxidos. Siguiente, por favor. Minerales autóctonos se forman dentro del ambiente que los contiene, ¿no? Que son a causa de precipitados químicos, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, ¿no? Siguiente. Hace rato vimos minerales alóctonos y ahora vamos a ver minerales autóctonos, ¿no? Estos se subdividen en minerales constituyentes y minerales cementantes, ¿no? Los minerales constituyentes solo precipitan soluciones iónicas y dispersiones coloidales, ¿no? Y estos dan productos como ser la calcita, dolomita, alita, ópalo y borato, ¿no? Y los minerales cementantes precipitan las soluciones junto con los minerales alóctonos, ¿no? Estos agentes cementantes son, por lo general, son la sílice, carbonatos, sulfatos, óxidos, y también se puede incluir a la arcilla entre estos minerales cementantes. Siguiente, por favor. Bien, la parte que me tocó a mí exponer es el tamaño y selección de los granos. Bien, el tamaño de los granos está principalmente depende de 3 factores, ¿no? Que son el clima, la composición de la roca y la intensidad del transporte, ¿no? El clima, ¿cómo afecta, no? Un clima húmedo y cálido va a generar material más fino, ¿no? Es decir, que la fragmentación de la roca va a generar sedimentos de materiales o grano fino, ¿no? En cambio, en un clima seco y frío, la fragmentación de la roca va a generar sedimentos de material grueso, ¿no? Y respecto a la composición, ¿no? Tiene que ver mucho de la composición de la roca, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el granito, ¿no? Como podemos ver, el granito tiene cristales relativamente del mismo tamaño, ¿no? Ya que es una roca ácida, sus cristales son pequeños, ¿no? Entonces, cuando se va a dar la fragmentación del granito, entonces se van a producir sedimentos con granos casi del mismo tamaño, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en el caso de una roca más masiva, más grande, ¿no? En el caso de la caliza, que es una roca sedimentaria, como podemos ver en la imagen, cuando se produce la fragmentación van a generar sedimentos o fragmentos gruesos, ¿no? De diferentes tamaños, ¿no? Siguiente, por favor. El tercer factor que influye en el tamaño del grano es la intensidad del transporte, ¿no? Los agentes erosivos que antes se mencionaban, ¿no? El agua, el aire y el hielo, son agentes erosivos, pero también cumplen la función de transportar estos sedimentos, ¿no? Entonces, mientras el periodo de transporte sea más prolongado, ¿no? Dará lugar al mayor desgaste de estos sedimentos, ¿no? Esto es mucho más notorio, por ejemplo, cuando el medio de transporte es el agua, ¿no? Ahí se va a dar un mayor desgaste. Mientras mayor sea la velocidad del río, por ejemplo, en un río nuevo o río joven, entonces la velocidad y la intensidad es mayor, ¿no? Entonces ahí va a haber un mayor desgaste de los sedimentos que es capaz de transportar el agua, ¿no? En el caso del aire igual va a haber un desgaste, ¿no? Pero en el caso de que el transporte sea por hielo, entonces el desgaste no va a ser tanto, ¿no? Ya que los sedimentos o los clastos viajan o bien encima del hielo o en medio del hielo, ¿no? La intensidad del transporte también influye en lo que vamos a ver en la selección de los granos, ¿no? Prácticamente la selección de los granos me explica la variabilidad del tamaño de grano que forma parte de una roca sedimentaria, ¿no? Estos agentes erosivos que también cumplen la función de transportar, como el aire, agua y hielo, ¿no? El aire y el agua son buenos seleccionadores, agentes seleccionadores, ¿no? Pero en cambio el hielo es un mal seleccionador. Aquí en la imagen podemos ver la composición de una roca sedimentaria, ¿no? Cuando sucede una buena selección podemos ver que la granulometría de la roca es prácticamente casi similar, ¿no? No es tan homogéneo, ¿no? Pero en cambio, cuando podemos ver en el extremo derecho
la composición de una roca donde se ha producido una mala selección, podemos ver que a simple vista, ¿no?, hay una gran diversidad del tamaño de los granos de las partículas, ¿no? Siguiente, por favor. Redondeado de los granos. Esto es un tanto más notorio cuando el transporte es el agua, ¿no? Cuando el agua es quien transporta los sedimentos, ¿no? Y prácticamente el redondeado de los granos, cuando se producen los sedimentos, tienen forma angular, ¿no? Es decir, tienen varias aristas, ¿no? En cambio, cuando estos son transportados por el agua, ¿no?, lo que hace es desgastar estas aristas y dar lugar al redondeado y pulido de los granos, ¿no? Mientras mayor sean estos fragmentos de sedimento, mientras más grandes sean, entonces va a haber un mayor redondeo, ¿no? Pero el redondeo también está en función de la intensidad del transporte, ¿no? Por favor. Finalmente, voy a hablar de la cohesión, que prácticamente nuestros sedimentos se encuentran sueltos y no consolidados, ¿no? Posteriormente se van a endurecer y compactar, ¿no? Pero esto tiene que ver relacionado a dos procesos, ¿no? La induración es la consolidación por presión debido al peso de la columna de las rocas, ¿no?, o también al movimiento de la tierra, ¿no? Y la cementación son las partículas unidas entre ellas por la deposición de sustancias que actúan como cemento entre los granos, ¿no? Hace rato les mencionaba que como agentes cementantes habían, ¿no?, las sílices, arcilla, los carbonatos, ¿no?, tanto calcio como de... Aquí en la imagen podemos ver estos dos procesos, ¿no? Prácticamente aquí es cuando se generan los sedimentos y son depositados, ¿no? Posterior a que a medida que se van acomodando, ¿no?, va a haber una compactación por el peso, ¿no?, donde entra en función la presión litostática, ¿no? Se van a compactar, ¿no?, de tal manera que la porosidad va a ir disminuyendo, ¿no? Y finalmente, una vez disminuida esa porosidad, estos iones que funcionan como cementantes se van a introducir y se van a precipitar, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, en el extremo derecho, ya están los cristales unidos con los cementos, ¿no? Y ahí de esa manera ya se puede consolidar la roca sedimentaria. Eso sería toda mi parte. Ok, está bien. Buenos buenos ingenieros, buenos compañeros. A mí me tocó exponer la parte de clasificación de las rocas sedimentarias. Primero, antes tenemos que darle una vital importancia al modo tanto de la formación de los componentes minerales y a su textura de las rocas, incluyendo el tamaño y la forma de los granos. Se obtiene diferentes clasificaciones. Una de estas es las sedimentitas detríticas o clásticas. Las cimentitas estríticas o clásticas se componen de fragmentos y de rocas y minerales que se los dicen clastos, que se han formado a partir de rocas ya existentes debido a esto a su erosión. Han sido transportados por el agua, el viento y hielo y finalmente almacenadas mecánicamente. Como podemos ver en las imágenes, los clastos más grandes han sido ya cementados. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, los componentes formadores de las rocas sedimentarias clásticas son los clastos. Son fragmentos de cualquier roca mineral que tienen diferente composición o tamaño. Es originado por la desintegración o erosión de estas que generalmente los causan los vientos, los ríos, el agua y los hielos. Los clastos, hay varios minerales o rocas que pueden aparecer como clastos, los cuales son cuarzo, feldespato, carbonato, arenisca, esquistos y muchos más. Aunque también en la categoría de clastos también pueden entrar eh, eh, no solo, digamos, las rocas o minerales, sino también partes orgánicas, por así decirlo. Por ejemplo, el río, si al transportar cualquier cosa que transporta, eso ya se lo puede considerar como un clasto, no solo las rocas, sino que también puede ser un pedazo de madera, incluso un hueso de un animal ya muerto cerca del río. Ahora, la matriz es un material mucho más fino que ocupa los espacios pequeños que se encuentran en el clasto.
que entre los clastos, disculpe, de una roca que actúa como un mineral ligante. Pues como podemos ver en las imágenes, ahí están los clastos, son mucho más grandes que la matriz, que eso está entre medio junto con el cemento también. Ahora, el cemento es una sustancia mineral formada por precipitación de soluciones que actúan como ligantes de una roca o la que confiere coherencia y rigidez en la litificación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, la estratificación de la roca. La estratificación de la roca se da por el depósito alterno de roca de diferentes tamaños, de clastos de diferentes tamaños, de diferentes granos. Por ejemplo, digamos, areniscas de grano fino y de grano grueso, o por el depósito alternativo de sedimento de diferente composición. Por ejemplo, capas de hulla, de pizarra en combustible y sedimentos plásticos. La estratificación podemos encontrar dos clases de estratificación. La estratificación oblicua o cruzada. Esta puede formarse en declives de ríos, de aguas profundas. Esto es debido a que se deposita los clastos o las rocas se depositan en una superficie ya horizontal o inclinada, dando así, en la segunda imagen podemos ver que da capas que están inclinadas debido a la superficie en la cual se fueron depositando. Ahora podemos ver la estratificación graduada. Esto es la disminución del tamaño de los granos de abajo hacia arriba. Esto se debe a la disminución de energía que tienen los ríos, digamos. Por ejemplo, cuando un río es joven, su fuerza de transporte puede transportar clastos más grandes y los va depositando. Ahora, cuando se va haciendo más viejo, su energía o su fuerza de transporte va disminuyendo. Como podemos ver en la primera imagen, van disminuyendo y las rocas, los minerales que transportan son mucho más pequeños hasta donde podemos ver en la imagen. Esto no solo puede ser también en los ríos, sino también en el mar. Pero esto se debe a la acción de corrientes de turbidez. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Buen día, ingeniero. Me tocó exponer esta parte. Por lo que vemos, tenemos dos partes acá, de las rocas de cementación química y la roca de sedimentación organogéneas. Primero vamos a hablar de las rocas de sedimentación química. Son rocas importantes puesto que su composición determina el tipo de elementos de nutrientes que pueden tener el suelo. Una de las rocas más importantes o las más importantes que tenemos acá son las rocas de cementación química, que son las más utilizadas en la vida cotidiana o bien de utilidad para nosotros. Por ejemplo, las rocas de cementación química, la más conocida que tenemos y la que generalmente todos conocemos es la roca marga, que bien no está en la imagen, pero es una roca que generalmente lo conocemos nosotros por el cemento. La roca marga no es directamente el cemento, pasa por un proceso químico para poder llegar al tema del cemento que habitualmente nosotros usamos en la vida cotidiana. Y la roca marga es la más conocida y la más utilizada y la que hay en mayor cantidad y es utilizada en la industria de la cerámica también. Y otra de las rocas más conocidas en este punto es el yeso que bien nosotros utilizamos en la vida cotidiana también, en nuestras casas, en las construcciones, al final de una construcción para hacer el revoque y terminar los detalles de una construcción, podemos usar el yeso, o bien también podemos usar el yeso para la vida para personas, para inmovilizar extremidades, bien cuando una persona se haya roto algo o se haya fracturado algo. Siguiente diapositiva, por favor. Rocas sedimentarias organogéneas. Estas rocas son aquellas rocas sedimentarias que han sido formadas por restos de seres vivos. Estas rocas son formadas con el pasar del tiempo o con el pasar
tiempo, poco, mucho, se ha ido formando diferentes rocas de seres vivos. Por ejemplo, no de seres vivos, sino de materia orgánica. Por ejemplo, hay rocas que se pueden formar con el pasar de mucho tiempo, rocas de hueso o rocas de vegetales, de diferentes cosas, y con el pasar del tiempo pueden llegar a formar algo sólido como una roca. Siguiente. Pasar a la siguiente página. Ya. Como bien estábamos hablando de las rocas sedimentarias organógenas, perdón, estas rocas son formadas por materia orgánica o materia de seres vivos que, que con el pasar del tiempo y con los diferentes factores de transporte como el aire, el viento y el hielo se han ido formando rocas de materias orgánicas. Siguiente página, por favor, ingeniero. Tenemos su clasificación. Tenemos una que son los depósitos carbonáceos. Se componen de materia orgánica, generalmente vegetales o su derivada subsecuentemente producidas y a menudo de minerales. Estas rocas son formadas por, como bien dice la teoría, son formadas por vegetales. Con el pasar del tiempo, ya sea mucho o poco, se han ido formando rocas sólidas, ya con el transporte que tiene la naturaleza, como el aire, el viento, el agua, todo eso, ellos son los factores que al pasar del tiempo pueden reunir y formar algo sólido, y estas rocas son formadas de vegetales mayormente. Las rocas de querógeno es un residuo orgánico contenido en una roca sedimentaria que se forma por la concentración de materiales orgánicas. Estas rocas son, como bien, todas estas rocas son formadas por materias orgánicas, por ejemplo, los vegetales, los diferentes animales que quizás se hayan muerto y con el pasar del tiempo van formando una cosa sólida. También tenemos el esquisto bituminoso o pizarra negra. Es una roca de cementaria orgánica rica, pertenece al grupo de soprole combustible. Esta es la roca que mayormente quizás es utilizada, porque puede ser utilizada y convertida en algo que nos sirva a nosotros en nuestro ecosistema, como por ejemplo los combustibles para mover algo o para hacer funcionar algo, por ejemplo los motores y diferentes movilidades o autos. Eso es todo, ingeniero. Ya, lo que no entiendo yo ahorita, lo que dijiste de la roca bituminosa o pizarra negra. Nunca. Puede ser recipiente o reservorio de algunos componentes de hidrocarburos, ¿no? Como es el petróleo, gas, todo, pero moler la roca y para uso de la misma roca nunca, jamás. Yo no tengo entendido que esa roca, que por lo que es algo que tenga combustible ahí, vamos a tener que molerla, volverla polvo la roca y que funcione. No, jamás. Son reservorios de hidrocarburos, posibles reservorios de hidrocarburos, no todas esas rocas que son bituminosas o pizarra negra son reservorios de hidrocarburos, no todas. Si fueran todas, estaríamos nosotros felices con un montón de petróleo y gas, ¿no? Entonces, aclaro eso, que no es, esta roca no sirve para hacer funcionar a otros, que esto, que el otro, negativo. ¿Ok? ¿Alguna duda que tenga la clase? Está bien, Martínez. Bienísimo. Gracias, ingeniero. Sí, sí, yo no quise hablar tanto como si la roca solo lleva un pequeño componente, no son tan extensas, digamos. Sí, ingeniero, va a disculpar por equivocarme. No, tranquilo, está bien. ¿Alguna duda que tengan los de la clase?
Mayormente pues habla, ¿no? De los sedimentos, cuáles son los métodos o los que han sido transportados los sedimentos y transformados en lo que es en la actualidad son mediante viento, agua, hielo. Entonces todo eso es importante y de acuerdo a eso van, inclusive los geólogos van viendo la forma que tiene la roca, digamos, en caso que ha sido arrastrada por aire, que el aire lo ha llevado de un lugar a otro, entonces su forma es redondeada, más tira una bolilla redonda, entonces todo eso estudian los geólogos, ¿no? Y a mayor detalles para ver si esa roca ha sido arrastrada por un glacial o por un río que esa época había, en esa época corría por ahí un río, pasaba un río o directamente ha sido transportada por el viento. Entonces, todos esos detallitos ya a mayor rasgo los geólogos ya lo estudian para mayor detalle y mayor descripción para algún proyecto o alguna investigación, ¿no? Entonces, todo eso. Como pueden ver ustedes, todo se habla de acuerdo al eólico, glacial y fluvial, ¿no? Que han sido transportado esas rocas de un lugar a otro. No crean que todas las rocas han nacido ahí en el mismo lugar in situ. No, han sido siempre transportadas. Como por ejemplo, ustedes pueden ver un ejemplo muy claro acá en Santa Cruz de las lomas de arena o las dunas de arena que le llamamos. Ahí antes las lomas estaban tras de la cárcel, ¿no? De Palmasola. Estaba cerca de esas dunas, las lomas de arena que le llamamos nosotros. Pero ahora si van y ven y de aquí ven de aquí unos 30, 50 años dónde estaban esas dunas, entonces ahí se puede ver clarito que ha sido transportada por el viento que tenemos en Santa Cruz, ha sido transportada a otro lugar más allá. ¿Sí? Ha sido movida de un lugar a otro lugar. Y eso lo pueden ver clarito cuando están en el avión llegando a Santa Cruz, se ve. Yo me acuerdo clarito el 80, las lomas o las lomas de arena, que era un lugar turístico que iban a hacer náutica y demás y sacarse fotos, todo eso. Estaba muy cerca a Palmasola, la cárcel de Palmasola. Ahora está un poquito más allá, pero sigue por ese sector. Bueno, si no tienen dudas, nos estaremos viendo el día de mañana, sábado. Vamos a pasar clases de el mismo horario de 8 a 10 con el tema 6 y 7. Se preparan, por favor. Muy buenas sus exposiciones. Felicidades. Nos estaremos viendo el día de mañana.